Nos complace presentar al conferencista de hoy, el doctor Jorge Iván González, economista, filósofo y doctor en economía de la Universidad Católica de Lovaina. Ha sido profesor e investigador en destacadas universidades colombianas, consultor internacional y recientemente director del Departamento Nacional de Planeación. Su recorrido profesional combina el pensamiento académico con la acción pública. Hoy nos acompaña para reflexionar sobre los desafíos del Plan Nacional de Desarrollo desde el enfoque de la gerencia de proyectos. Al final de la presentación tendremos espacio para 5 preguntas de los asistentes. Los invitamos a escribirlas en el chat de preguntas y respuestas para que nuestro invitado pueda responder a ellas. Doctor Jorge Iván González, bienvenido. Bueno, muy buenas noches. Espero que me estén oyendo bien, Sí, señor. que estén mirando la presentación bien. Entonces, en primer lugar, darles gracias por la invitación. Yo voy a hablar de planificación, economía y desarrollo, pero teniendo en cuenta que de todas maneras tengo un sesgo, y es el sesgo de haber trabajado en el sector público y de haber participado en este plan de desarrollo. La idea entonces es que a partir de ahí reflexionemos sobre qué significa la planeación. Obviamente la planeación en el sector privado tiene unas características específicas, pero yo quiero conversar con ustedes y transmitirles mi experiencia y mostrar las limitaciones intrínsecas de toda planeación. Planeación de todas maneras es tratar de indagar sobre lo que podría pasar. Y cuando uno tiene dinámicas tan complicadas hoy, cuando uno mira los trinos del presidente a las 3 de la mañana, las declaraciones de Trump, lo que está pasando en Gaza, el conflicto de Ucrania, pues decir qué va a suceder con la economía colombiana o qué va a suceder con la Unión Europea o con el mundo en los próximos años, en el próximo año, en el próximo mes, siempre es muy difícil. Obviamente en los manuales de planeación y en los manuales de planeación estratégica, pues se dicen frases que son muy elementales. El gerente tiene que anticiparse al futuro, el gerente tiene que tener la habilidad de conocer qué podría pasar. Esas frases son mensajes, diría yo, platónicos, que están bien intencionados, pero la realidad es mucho más complicada. E indagar qué es lo que va a pasar en el futuro, pues siempre genera mil incertidumbres. Entonces, un poco la gerencia de proyectos, tanto público como privado, lo que yo creo que va definiendo más claramente es una gestión por resultados. Vamos mirando qué vamos obteniendo y con la información disponible, que siempre es limitada, pues tratamos de mejorar. Entonces, con esa introducción, quiero hacer una reflexión que puede ser relativamente personal sobre lo que ha sido mi experiencia en planeación nacional y lo que eso significa. Si hay algún problema con la comunicación, algún problema, pues me interrumpen. Si no se está oyendo bien, si no se está viendo bien, entonces me interrumpen en cualquier momento. ¿Cuál es el punto de partida? La política pública es un subóptimo. De nuevo, en los manuales de política pública, en los manuales de planeación, pues siempre se dice defina bien el objetivo. Una vez que tenga definido el objetivo, pues determine cuáles son los mecanismos, cuáles son los instrumentos que usted quiere utilizar para conseguir esa meta.
Pero tenemos que aceptar que vivimos en espacios, en realidades que son subóptimas. En economía, de 1944, se publicó un libro maravilloso que fue Teoría de Juegos, que lo editaron von Neumann y Morgenstern. Von Neumann había participado en el proyecto Manhattan, el proyecto de la bomba atómica. Y la pregunta es, ¿por qué los seres humanos actuamos así? Pues el drama de la guerra, el drama de los totalitarismos, Stalin, Mussolini, Hitler. ¿Por qué los seres humanos actuamos así? Y entonces estos teóricos de juegos dicen, pensemos en las distintas estrategias que tenemos y la complejidad de esas estrategias. Una pareja quiere estar junta, porque los dos se quieren, pero él quiere ir a la ópera y ella quiere ir a cine, pero quieren estar juntos. Esa tensión es insoluble desde el punto de vista óptimo. No se puede solucionar. La pareja se puede ir para la ópera, donde él se siente mejor, y ella se desespera porque no puede seguir bien el relato de la ópera. O se puede ir para cine de películas que a ella le gustan, pero que a él no le gustan, y están juntos. Pero el resultado final es su óptimo. Si eso pasa con dos personas que se quieren, imaginen ustedes lo que puede pasar cuando usted está pensando en cómo juntar las preferencias de 50 millones de personas en un plan de desarrollo o en un programa de colectivo. Entonces, el primer punto es que aceptemos que el mundo es subóptimo y reconozcamos eso con tranquilidad. No nos angustiemos y, digamos, tratemos de dar las cosas mejor. Esta es una frase que me gusta a mí mucho. Si ustedes ven la cita del día Amartya Sen, Amartya Sen, para quienes no lo conocen, es un economista indio que recibió el premio Nobel en 1998. Y en su lectura del premio Nobel que titula La posibilidad de la elección social, dice, cualquier elección social, es decir, ¿qué es una elección social? Un presupuesto de un país, la decisión de una familia, la decisión de una empresa. Cualquier elección social tiene dificultades. La mayoría de las elecciones son por imposición. En las empresas finalmente decide el equipo de dirección o decide la gerencia. En las universidades decide el rector. En la familia hay imposición. Imposición de muchas maneras. ¿Quién hace el mercado? Pues la persona que hace el mercado escoge lo que quiere. Y cuando alguien protesta, ¿por qué no compraron? Este será que el que me gusta a mí, pues le dice el otro, la próxima es merque usted. Siempre hay algún nivel de imposición. El ideal, uno diría, es que todos opináramos y todos podemos opinar, pero finalmente la decisión no corresponde a la preferencia de todos los individuos. Si una pareja tiene divergencias, él quiere ir a la ópera y ella quiere ir al cine, pues imaginen si esa pareja tiene 2 niños. Imaginen lo que pasa en una empresa. Cualquier decisión es subóptima y termina estando marcada por la imposición. Miren la película El Cónclave, que es una maravilla. Uno puede decir que es el Espíritu Santo el que escoge el Papa. Pues realmente es el conflicto político de cualquier cónclave. Entonces la discusión política o la discusión al interior de una empresa
siempre termina con una decisión que es subóptima. Y en la mayor parte de las instituciones humanas termina decidiendo quién tiene el mayor poder y quién manda. En la universidad el profesor, nosotros que somos docentes, pues tenemos una decisión brutal, que es decirle a un estudiante si sabe o no sabe. Eso es absolutamente impositivo. Entonces lo que dice Sen, frente a todas estas discusiones, es una tradición larga en teoría económica y filosofía moral. Lo que dice Sen es, todo es imperfecto. Cuando yo le presenté el plan de desarrollo por primera vez al Consejo de Ministros, yo cité la parte que está en rojo de este texto de Sen. Un camello es un caballo diseñado por un comité. Una vez que usted llega a cualquier comité, su idea inicial se cambia. Uno podría decir cambia para bien, si usted considera que el camello es mejor que el caballo. O cambia para mal, si usted considera que el camello es peor que el caballo. De todas maneras, si usted quiere un caballo, no va a tener un caballo después de consultarle a un comité. Y en materia de política pública, usted va a ir al Congreso y en el Congreso de Colombia y en cualquier Congreso del mundo le hacen añicos su proyecto de ley inicial. Se lo vuelven pedazos. En cualquier comité, en cualquier Congreso. Dependiendo de la habilidad de liderazgo y dependiendo de múltiples factores, puede ser que el resultado final, el camello, sea mejor que el caballo. Porque usted quería llevar un caballo al desierto y le dice, no, es mejor que nos vamos con un camello. Pero puede ser que el camello sea peor que el caballo, dependiendo de las circunstancias. Afortunadamente, dice Sen, no me entregan un centauro. Porque con un centauro definitivamente yo no puedo hacer casi nada. Si yo quería caballo y me entregan un camello, pues sencillamente yo tengo que aprender a manejar camellos y entender que el camello es un animal bonito, es armonioso, que tiene un montón de cualidades que no tiene el caballo. Puede recurrir a largas distancias, tiene reservas, etc. Entonces esto para decirles, aceptemos de entrada que el mundo y cualquier planeación está llena de subóptimos. Llena de subóptimos en el presente, ir al cine o ir a la ópera, y mucho más subóptimos cuando usted está pensando en lo que podría pasar en un año o en 2 años. Los seres humanos tenemos unos ideales y tenemos un problema de facticidad, de aplicación de los ideales. Hay un texto del filósofo Habermas que se llama Facticidad y Validez. Todas las normas, todas las decisiones constitucionales tienen validez intrínseca. O usted las hace de tal manera que tengan validez intrínseca. Las empresas tienen una serie de principios misionales. Los gobiernos tienen unos principios misionales. Las universidades y cualquier constitución. Lo que dice Habermas es que yo tengo unos principios misionales, tengo unos principios constitucionales que son intrínsecamente válidos. En todas las constituciones del mundo se busca que la salud tenga cobertura universal y que sea de calidad, en cualquier constitución del mundo. Esa es la validez intrínseca del discurso. Los Estados Unidos siempre hablaron de la igualdad racial. Los Estados Unidos no cambiaron la constitución después de las revueltas negras de los años 60.
Siempre se dijo los negros y los blancos son iguales. Antes de los 60 se decía son iguales, pero estamos separados. Después de las luchas raciales de Luther King, de Malcolm X, se dijo somos iguales y estamos mezclados. Pero el principio fundamental, el principio válido de la igualdad racial siempre existió. El problema es la facticidad del discurso. El problema es cómo hacemos fáctico el discurso. Y cualquier empresa tiene en su manual un discurso intrínsecamente válido. El problema es la facticidad del discurso. Entonces, la primera parte de la caricatura, ¿qué queremos? Pues que la humanidad se dirija hacia adelante. En eso todos estamos de acuerdo. En la paz total, en que no haya guerras, en que se llegue a la paz con Ucrania y Rusia, en que no se mueran niños en Gaza. Ahora, el problema es la facticidad. ¿Qué es adelante y dónde es adelante? ¿Y cómo avanzamos hacia adelante? Ese es el problema. Entonces yo tengo ideales, democracia participativa, igualdad, cobertura universal en salud, calidad, pero tenemos todos los problemas de facticidad. Allá no es adelante, pero es mi adelante. Tu adelante no es mi adelante. Empiezo a comprender por qué a la humanidad le cuesta tanto ir hacia adelante. Cuando yo salí de planeación, para quien le interese, yo escribí un artículo en La República que se llama Facticidad y Validez, diciendo por qué finalmente no me entiendo con el presidente. Porque yo comparto todo su discurso. Yo comparto la validez intrínseca de su discurso, pero no puedo compartir la forma como él quiere hacerlo fáctico. Y creo que este ha sido el drama de muchos de los ministros. El presidente siempre se ha quejado de que el plan de desarrollo no refleja el programa de gobierno. El programa de gobierno es un sueño. Todos los programas de gobierno, todos son un sueño. Todos son una utopía. Ningún candidato puede pretender presentar un programa de gobierno que no sea utópico. Si usted presenta un programa de gobierno que no es utópico, pues sencillamente nadie lo elige. Entonces usted tiene el programa de gobierno con un ideal muy fuerte, que es el ideal que quedó cocinado en el plan de desarrollo, Colombia, potencia mundial de la vida. ¿Qué le está diciendo Petro a este país? Colombia tiene unos activos ambientales que son patrimonio de la humanidad. La Sierra Nevada no es de Colombia, la Sierra Nevada es del planeta Tierra. La biodiversidad pacífica no es de Colombia, la biodiversidad pacífica es del planeta Tierra. Como es del planeta Tierra, la responsabilidad tiene que ser colectiva. Ese es el gran mensaje del plan de desarrollo. Es el único plan de desarrollo que ha colocado en el centro la geografía, el cambio ambiental, la biodiversidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Usted tiene el programa y tiene que construir un plan de desarrollo. Nosotros lo hicimos primero con 51 diálogos regionales, con un título también bastante platónico, diálogos regionales vinculantes. Cualquiera de ustedes que haya hecho una tesis sabe la complejidad de cualquiera de estas palabras. Si yo le digo a alguien, dígame qué es diálogo, pues puede escribir una tesis doctoral durante 4 años tratando de definir qué es dialogar. Imaginen ustedes en la Universidad del Valle
Nosotros tuvimos 12.000 personas repartidas por todas las aulas de la universidad. Eso es un diálogo, yo no sé qué es eso. Es algo donde la gente habla, uno habla del CISBEN, otro habla de los bomberos, otro habla de la calle que no la han pavimentado, otra persona se queja porque la sacaron del CISBEN, el otro dice que no hay educación en el pueblo con bachillerato. Entonces, ¿qué es un diálogo? ¿Qué es regional? Defíname región. Usted tiene tesis doctorales que tratan de definir región. Y defíname vinculante. ¿Qué significa vinculante? Que yo no tengo que hacer caso a todo lo que me digan los diálogos. En unos pueblos del Atrato me decían que no necesitaban acueducto, que porque por ahí pasaba el río Atrato. Y cuando yo les digo, bueno, el río Atrato está contaminado, y me dicen, no, no importa porque los niños desde chiquitos que están tomando agua del río ya se acostumbraron. Entonces, si a usted le dicen los pueblos del Atrato, un grupo de pueblos que no necesita acueducto, ¿qué hace usted como gobierno? ¿Les acepta eso porque el diálogo es vinculante? ¿O les dice no? De todas maneras les hago el acueducto. Yo no voy a entrar en cada uno de los pasos del plan de desarrollo, pero eso pasa después por el CONFIS, hay un COMPES, después usted tiene que oír los comentarios del Consejo Nacional de Planeación, incorporar los comentarios del Consejo Nacional de Planeación. Tuvimos unas audiencias departamentales para definir los planes plurianuales de inversión. Hubo unas mesas de discusión con todo el mundo, con los gremios, con comunidades, la consulta previa. El plan de desarrollo se le presenta al Consejo Nacional de Planeación. Después hay un CONFIS, donde el CONFIS aprueba el presupuesto del plan y el CONFIS dice si el plan corresponde o no con las metas fiscales del gobierno. Y finalmente vienen 4 meses complicadísimos en el Congreso. Nosotros recibimos durante los 4 meses más de 5.000 proposiciones de artículos, además de las proposiciones que metían los ministros. Entonces, claro, después de este proceso, ¿usted qué tiene? Un camello. Usted tiene un resultado subóptimo, que tiene la implicación o las consecuencias de toda esta dinámica. Y entonces, obviamente, cuando el presidente me decía a mí que el plan de desarrollo no se parece al programa de gobierno, digo, primero que todo, el programa de gobierno es un sueño. Segundo, el plan de desarrollo tiene que proponer proyectos que sean financiables. Y tercero, evidentemente, después de este proceso tan complicado, pues el plan de desarrollo no puede ser igual al programa de gobierno. La literatura es muy extensa, yo no voy a entrar en los detalles de estos autores, pero lo que yo estoy conversando no es algo reciente y simplemente pongo esta lista para algunos de ustedes los deben conocer, algunos de ellos, pero ha sido la preocupación de Occidente. ¿Cómo logramos que las preferencias de los individuos se reflejen en la elección colectiva? Ese es un drama. Yo quisiera educación, el otro quiere guerra. Entonces yo voto por el candidato que de alguna forma hable más de educación que de guerra. El otro vota por el candidato que habla más de guerra que de educación. Entonces, ¿cómo nos ordenamos? El tema uno lo podría llevar hasta Platón. ¿Quién nos gobierna? Las discusiones de la República de Platón, ¿quién nos gobierna? En este cuadro yo diferencio autores que han insistido en la importancia del sentimiento como la guía moral. Si yo creo que algo me sienta bien, en el sentido que me da placer, me da felicidad, ese algo es desde el punto de vista moral bueno y yo debería buscar los mecanismos para que en algún sentido la sociedad los acepte como buenos. Entonces tenemos pensadores absolutamente maravillosos y esta es una invitación para que lean algunos de ellos.
Adam Smith, por ejemplo, tiene un texto hermoso que es Sentimientos Morales. ¿Cómo me coloco yo en los zapatos del otro? ¿Cómo me imagino la vida colocándome en los zapatos del otro? Yo no quisiera tener cáncer como lo tiene mi amigo. Yo no quisiera que mi hijo estuviera pidiendo limón en un semáforo a las 11 de la mañana. Yo me imagino mi situación en los zapatos del otro y puedo pensar en una sociedad mejor. Bentham escribió 120 volúmenes. La obra de Bentham es absolutamente maravillosa. ¿Cómo logramos la mayor felicidad para el mayor número? Lo que me hace feliz y bueno moralmente. Bentham tuvo muchos problemas en la enseñanza colombiana, en la catolicidad prohibió a Bentham. En Colombia no se podía enseñar a Bentham. Caro y Núñez prohibió la enseñanza de Bentham. Bolívar tampoco era muy bentamiano. ¿Qué le molestaba la catolicidad de Bentham? Pues que no es el dolor el camino a la santidad, no es la virginidad y la negación del placer. El bien moral es la felicidad y todo lo que me haga feliz es bueno moralmente, lo que me dé dolor es malo moralmente. Bueno, vienen otros autores, Mill, Marx, el sueño de Marx en el manifiesto del Partido Comunista, en el programa de Gotha es una maravilla. Marx dice, la sociedad debería garantizar que cada persona aporte según sus capacidades y reciba según sus necesidades. Ese es un canto maravilloso a lo que debería ser un bienestar ideal. Es muy difícil que esos ideales de bienestar uno los pueda contradecir. Hayek, Keynes escribió un texto muy bonito en 1930 y lo menciono porque estamos llegando al 2030. Keynes escribió un texto que se llama Carta a mis nietos. Él dice, nietos, cuando estén en el 2030, es decir, dentro de 100 años, ninguna persona en el planeta Tierra va a tener necesidades básicas insatisfechas. ¿Cuáles van a ser las preocupaciones de las personas del 2030? Si toco piano, o si toco clarinete, o si toco saxofón. La alimentación va a estar resuelta, la educación va a estar resuelta, la salud va a estar resuelta, la vivienda va a estar resuelta. Las personas del 2030, dice Keynes, estarán pensando en bienes que consideran valiosos, que no son bienes de subsistencia. Entonces usted se acuesta dudando si se dedica al saxofón o al clarinete, o si se dedica al teatro o a la danza. Y esa línea termina en un autor que es en un texto que también se lo recomiendo, que se llama Idea de la Justicia. Los seres humanos no avanzamos por teorías perfectas de justicia, sino por ideas aproximadas de lo justo. Yo sé que es lo injusto, que no me están dando la droga, y yo grito en la calle porque no me están dando la droga. Eso es injusto. Ahora, yo no sé qué es lo que está pasando detrás de eso. Y no me pregunte a mí cuál es el sistema de salud perfecto. Yo llevo haciendo cola una noche y llego y no me dan la droga. Y mi mamá está muriendo de cáncer. Entonces yo me indigno. Ahora, si un periodista me pregunta, bueno, señor, ¿y cómo debería ser el sistema de salud colombiano? Yo digo, yo no sé. Yo no tengo una teoría perfecta de cómo se ve el sistema de salud colombiano. Yo lo que sé es que lo que estoy viendo es injusto. Y por el lado de la razón, pues tenemos los pensadores del contrato social, Rousseau, Locke, Hobbes, el libro maravilloso de Hobbes, el Leviatán. Si yo quiero seguridad, tengo que entregar libertad. ¿Usted quiere que le dé seguridad en los aviones? Pues déjese mirar en una escala.
Usted quiere seguridad, déjese filmar. Ahora, si usted quiere libertad y no quiere que lo vigilemos con cámaras, pues no me pida seguridad. Entonces el Leviatán es un ser misterioso que recibe libertad y come libertad a cambio de seguridad. Y el gran pensador de la modernidad es Kant. ¿Cómo logramos que las preferencias individuales se conviertan en preferencias colectivas? Y el imperativo categórico de Kant dice, obra de tal manera que que tu norma moral pueda ser propuesta como norma moral universal. Ese es el sueño kantiano. Y la tradición kantiana termina con Rawls, el libro de él se llama Teoría de la Justicia, que es teoría perfecta de la justicia, es el velo de ignorancia, es una construcción de sociedad que sigue el ideal kantiano. Ahora Kant reconoce que esa sociedad tan perfecta no se puede, pero que hay que postularla como ideal de sociedad. Hay una tensión entonces entre la teoría perfecta de justicia de Rawls y la idea de ser de lo justo. Finalmente, ¿qué es el desarrollo? El desarrollo es el ejercicio de la libertad. Un pueblo es más desarrollado si es más libre. ¿Qué debería lograr un plan de desarrollo? ¿Qué debería lograr un gobierno? Que la gente sea más libre. ¿Y qué es la libertad? Pues que el espacio de capacidades se amplíe, que yo pueda escoger lo que quiero, el tipo de vida que quiero, lo que considero valioso. Este día no es nuevo, este día ya la ha tenido a finales del siglo XIX John Stuart Mill. John Stuart Mill escribió en 1885 Los principios de economía política. Algunas veces dice un pueblo se lidera porque antes se había enriquecido o se enriquece porque antes se había liberado. Amartya Sen tiene un libro que se llama Desarrollo como Libertad y muestra que hay una relación causal circular entre desarrollo y libertad. Un pueblo es más libre si es más desarrollado y un pueblo es más desarrollado si es más libre. Es decir, si las personas pueden llevar a cabo el tipo de vida que consideran valioso. Este es un cuadro que a mí me impresiona mucho. Es China 1981-2021. Hemos hecho en esta idea de desarrollo como libertad, de alguna forma muchos de estos planes de desarrollo la plantean. En 1974 hay un plan de desarrollo que se llama Para agarrar la brecha de López. En 1974. Han pasado 50 años. Colombia sigue con 33% de pobres. China, entre 1981 y 2021, sacó a 800 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué no hemos sido capaces? Yo me preguntaba en planeación, ¿por qué no somos capaces? Y digo, hemos fracasado en la planeación porque regiones absolutamente ricas como el Magdalena Medio tienen poblaciones pobrísimas. Porque un puerto tan dinámico como Buenaventura tiene la tragedia y la pobreza de la isla de Cascajal. Porque un puerto como Cartagena con turismo, con refinería, con todas las posibilidades portuarias, tiene la desgracia de la popa, de la pobreza de la popa. ¿Por qué Colombia tiene 33% de personas pobres? ¿Por qué no hemos sido capaces? ¿Por qué hemos fracasado en la planeación? Y uno dice, ¿qué nos pasa? Teníamos ferrocarril y lo terminamos. Teníamos transporte fluvial y lo acabamos. Y no tenemos nada parecido a una autopista. China tiene hoy 50.000 kilómetros de trenes de gran velocidad. ¿Por qué no somos capaces? ¿Qué nos pasa? Entonces planeamos, distingamos la perspectiva de la predicción.
no pretendamos ser brujos. A los ministros de Hacienda les piden que sean brujos. El marco fiscal de mediano plazo es el ejercicio mayor de brujería. Tratamos de adivinar cuál va a ser el precio del petróleo en el 2030. ¿Cuál va a ser el precio del dólar en el 2030? Un ministro de Hacienda que diga yo no sé, pues lo sacan de ministro de Hacienda. Ministro, ¿cuál va a ser el crecimiento del PIB en el 2025? El ministro de Hacienda tiene que inventar una cifra. Porque si no dice una cifra y un ministro de Hacienda que diga yo no sé, pues no puede ser ministro. Los seres humanos necesitamos sacerdotes del oráculo que nos digan qué va a pasar en el futuro. Los economistas siempre nos equivocamos en los cálculos. Siempre nos hemos equivocado en los cálculos. Ningún marco fiscal de mediano plazo se ha cumplido. Standard & Poor's siempre se equivocan en los cálculos. Moody siempre se equivoca en los cálculos, siempre. Pero los colocamos como los grandes foros, como los grandes iluminadores, como los grandes faros. Ahora, otra cosa es la perspectiva. La perspectiva es que necesitamos prepararnos para los terremotos. Entonces, queremos un fondo de desastres para cuando haya terremoto, pues no sabemos cuándo va a ser el terremoto. Obliguemos a todos a que compren el SOAT, porque no sabemos quién se va a matar o quién se va a accidentar, pero necesitamos un SOAT. Entonces, diferenciemos esto. A veces, y yo creo que nos equivocamos con los marcos fiscales de mediano plazo, con la regla fiscal, porque queremos hacer predicción cuando el mundo es absolutamente incierto. Un ministro de Hacienda dice, creo que el PIB va a crecer en el 2025 2.6, pero al otro día salen unos trinos de Petro, salen unos trinos de Trump, que cambian todo el panorama internacional, los de Trump. Entonces esto me parece que es importante que lo diferenciemos. Y entonces, cuando yo hablo de riesgo, me muevo en un espacio muy distinto al de incertidumbre. El riesgo admite cálculos de probabilidad. Entonces yo puedo construir una función de probabilidad sobre el lanzamiento de los dados. Y yo después de lanzar el dado, los primeros estadísticos lanzaban el dado todo el día. Y al final decían, la probabilidad de que caiga por una de las caras es un sexto. O lanzaban la moneda todo el día y decían, la probabilidad de que caiga cara o sello es un medio. Porque los eventos se repiten, pero es que en cualquier situación social, pues hay incertidumbre. ¿Por qué? Porque Petro es único, porque los trinos de Petro son únicos, porque Trump es único, porque Elon Musk es único, porque Netanyahu es único, porque Putin es único y porque la mezcla Putin, Netanyahu, Trump, Elon Musk, Petro es única. Entonces no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Y entonces frente a eso, pues seamos relativamente juiciosos, diciendo, sabemos que tenemos que educar a la gente, sabemos que tenemos que cuidar los ríos, sabemos que tenemos que descontaminar el río Bogotá, sabemos que tenemos que prepararnos con un fondo para cuando haya terremotos. Esa es la planeación, esa es la perspectiva, que se mueve en un espacio de incertidumbre. Y para terminar, respetando el tiempo que me asignaron ustedes, pues quiero como darle estas conclusiones. Yo no sé hasta dónde se pueden aplicar a la empresa privada. La empresa privada tiene una ventaja que no tiene el gobierno, que la empresa privada sabe con mucha mayor precisión qué quiere. Yo quiero ganarle a los competidores en este tema, quiero aumentar mi cobertura de mercado. Los gobiernos no saben qué quieren. Petro quiere que Colombia sea potencia mundial de la vida, pero ¿qué es eso? O que llevemos el virus de la vida a Marte. ¿A qué es eso?
Entonces, desde planeación nacional, ¿por qué creo que Colombia no se desarrolla? Primero, porque en el país no hay ningún proyecto estratégico, no hay ninguno. Colombia no tiene un proyecto a 20 años, ningún proyecto a 20 años. Por eso no tenemos ferrocarriles, por eso no tenemos transporte fluvial. No hay ninguna entidad en el país que pueda hacer proyectos estratégicos. En conversaciones con equipos israelíes sobre La Guajira, para Israel La Guajira no es un desierto, para Israel La Guajira tiene todas las potencialidades, porque ellos están pensando en el desierto del Negev. Si usted quiere transformar La Guajira, pues tiene que mirar el ordenamiento territorial de La Guajira. Es un proyecto de 20 años. Pues los gobiernos anteriores se desesperan y llevan bombas para sacar agua de los pozos. Y este gobierno se desespera y lleva carotanques que no pueden tener acercamiento a ninguna de las rancherías, además de todos los problemas de robo que hubo con los carotanques. No tenemos un proyecto estratégico para conservar la biodiversidad pacífica, no tenemos proyectos estratégicos para que las personas que están ahora sacando oro o sembrando coca no lo hagan, no porque los sancionamos, sino porque hay otro negocio paralelo, un negocio de agroindustria audaz. Ustedes saben, la onza de oro está casi a $3,000 onza. ¿Cómo compite usted con la minería ilegal? Sino que con proyectos estratégicos absolutamente ambiciosos. No hay concurrencia de recursos. Es el gobierno nacional que maneja el presupuesto en general, no conversa con las gobernaciones y con las alcaldías. Necesitamos sumar presupuesto general de la nación, sistema general de participaciones, sistema general de regalías y los presupuestos de las ciudades. Pero si los ministros o el presidente ponen a pelear con los alcaldes, con los gobernadores, pues sencillamente no hay concurrencia de recursos. El manejo de las regalías, yo lo dije en planeación, ha sido una piñata. Colombia no es capaz de armar proyectos de 200.000 millones de pesos. En ciencia y tecnología, en el último bienio de regalías, nos las tiramos en 865 proyecticos, ninguno superior a 50.000 millones de pesos, y eso lo llamamos ciencia y tecnología. En asignaciones directas tuvimos más de 4.800 proyectos, ninguno superior a 50.000 millones de pesos. Y las regalías han sido una piñata. La inversión se departamentaliza, que ahora cada departamento quiere ver su cosita. Cuando yo me reunía con los gobernadores del Viejo Caldas, ¿por qué no hacemos un solo aeropuerto en Pereira? Bueno, en Armenia. Pero no un aeropuertico en Manizales, un aeropuertico en Pereira, un aeropuertico en Armenia. ¿Por qué no una gran universidad en el Caribe, con unas sedes en las distintas ciudades? ¿Por qué no hacemos un tren de gran velocidad para el Caribe? Pero queremos un pedacito de coliseo, queremos un pedacito de colegio, queremos un pedacito de parque y queremos un pedacito de carretera. Entonces fraccionamos la inversión. El presupuesto es sectorizado, los ministros son sectorizados, los ministros son cuadriculados. Una de las dificultades grandes de planeación es poner de acuerdo a los ministros. Y mucho más difícil que los ministros se pongan de acuerdo con los alcaldes y gobernadores. Y el último tema, ya para terminar, es el abuso de identidades. Yo les mencionaba a Kant. Cuando Kant piensa, vuelvo al cuadrito este, cuando Kant piensa en la cuando Kant dice, ¿cómo logramos pasar de la preferencia individual a la preferencia colectiva a partir de la moral individual? Él está pensando en el ciudadano de una república. Ahora, ¿qué nos ha pasado a nosotros? Pues que estamos fraccionando el presupuesto en identidades. Entonces, un pedacito de presupuesto para jóvenes,
otro pedacito de presupuesto para negros, otro pedacito de presupuesto para lesbianas, otro pedacito de presupuesto para trans, otro pedacito de presupuesto para guayús, otro pedacito de presupuesto para campesinos. Yo creo que una de las mayores dificultades de la planeación es la pérdida de importancia que tiene las nociones universales de ciudadanía. Primero somos ciudadanos, después somos hinchas de Millonarios, de Santa Fe, somos negros, somos blancos, somos campesinos, pero primero somos ciudadanos. Este es un tema muy complicado. El abuso de lo que se llama la cultura woke, pues a mí me parece que es pavoroso lo que está pasando. Y eso implica un fraccionamiento del presupuesto. Si usted mira planes de desarrollo como las 4 estrategias, como el plan de integración nacional, las 4 estrategias de Pastrana, Misael, el plan de integración nacional de Turbay, o el plan de López para agarrar la brecha al que ya hice referencia, ahí no hay mujeres, ahí no hay hombres, ahí no hay campesinos. Ahí hay unas dinámicas. La mujer empieza a aparecer en los planes de desarrollo después de la Constitución del 91. Y entonces todas estas políticas que llamamos diferenciales, yo creo que han tenido consecuencias muy negativas en la distribución del presupuesto. El problema no es política diferencial, el problema es política de iguales. O sea, los negros en los 60 en Estados Unidos no pedían que los diferenciaran, sino que los igualaran. El problema del campesino no es que yo lo diferencie como campesino, sino que yo lo iguale como ciudadano. Ese es el tema. Y el tema de una persona que se siente discriminada no es que yo la diferencie, sino que yo la igualo.